Después de ayudar a un anciano perdido y confundido, un joven pierde su trabajo, pero entonces el helicóptero aterriza cerca de su casa. El sol estaba abrasador y ya pasaba del mediodía. Nicolás estaba inclinado sobre la tierra, el sudor corriendo por su rostro mientras quitaba las malas hierbas del pequeño trozo de tierra que sus padres poseían. El calor era opresivo, y cada movimiento parecía drenar sus fuerzas, pero no tenía otra opción. El joven de solo 20 años trabajaba de lunes a lunes, ya que era el único sustento de la casa. Su padre, de 60 años, estaba sentado en el porche, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Años antes, él era el encargado de esa tierra, pero un accidente laboral lo dejó incapacitado. Todavía recordaba vívidamente el día en que su cuerpo cedió. Una falla en la estructura de la construcción en la que trabajaba lo derribó desde una altura considerable. Desde entonces, su espalda nunca volvió a ser la misma. El dolor crónico era su compañero constante, y cualquier movimiento brusco lo dejaba en cama por días. Luchando por ocultar el resentimiento y la frustración, el padre de Nicolás había iniciado una batalla en la justicia para conseguir una jubilación por invalidez. Sin embargo, el sistema parecía haberse olvidado de él. Pasaron meses desde que presentó su solicitud, pero las respuestas siempre venían con excusas o la necesidad de más documentos. Con cada carta que llegaba, la esperanza disminuía. Ya no sabía qué más hacer, se sentía un peso para la familia, y aunque Nicolás nunca se quejaba, el padre sabía lo arduo y mal pagado que era el trabajo en la tierra. Por su parte, Nicolás intentaba no pensar mucho en el futuro incierto. Se concentraba en el trabajo manual, en la rutina diaria que comenzaba antes del amanecer, y solo terminaba cuando el sol se ponía. Aunque estaba exhausto, había algo en trabajar la tierra que lo conectaba con la memoria de días mejores, cuando su padre aún podía liderar el trabajo. Cada planta que crecía, cada fruto que maduraba era una pequeña victoria, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún estaban allí, resistiendo. Mientras cultivaba la tierra, pensaba en su madre, que estaba dentro de la casa, probablemente preparando el almuerzo con lo poco que tenían. Ella siempre se mantenía ocupada, haciendo lo posible para que la casa estuviera en orden y la comida en la mesa. Era una mujer fuerte, pero Nicolás sabía que el peso de la situación también recaía sobre ella. Muchas veces, ella se levantaba de madrugada para ayudar en el campo o para cuidar al padre de Nicolás, que tenía noches cada vez más difíciles debido al dolor. A pesar de las dificultades, Nicolás no dejaba de soñar. Quería más para su familia, quería poder darles una vida mejor. Una en la que su padre no tuviera que preocuparse más por la jubilación y su madre no tuviera que remendar la misma ropa una y otra vez. Soñaba con ver esa tierra florecer, con un futuro en el que tal vez pudiera invertir en mejores equipos, cultivar más y, quién sabe, hasta vender sus productos en la ciudad. Pero esos eran sueños lejanos. En el presente, todo lo que podía hacer era seguir luchando, día tras día, bajo el sol abrasador, hasta que la justicia finalmente reconociera el derecho de su padre, o hasta que encontrara una forma de cambiar su realidad. Incluso cuando el cansancio lo dominaba, Nicolás se negaba a rendirse. Sabía que si él se detenía, toda la familia se desmoronaría. Y eso no podía permitirlo. La madre de Nicolás, Clara, era una mujer de mediana edad, con los rasgos marcados por el tiempo y el trabajo duro. Aunque era algunos años más joven que su marido, su salud estaba seriamente deteriorada. Los signos del desgaste físico y mental estaban presentes en cada movimiento que hacía, en las líneas profundas que se formaban en su frente y en el cansancio constante que nunca parecía abandonarla. Durante gran parte de su vida, Clara había trabajado en una fábrica en la ciudad vecina. La fábrica era el corazón de la economía local, empleando a cientos de personas, incluyendo a Clara, quien comenzó a trabajar allí desde joven. Recordaba cómo, al principio, parecía una buena oportunidad. El salario, aunque modesto, era suficiente para ayudar con los gastos del hogar, y la proximidad del trabajo le permitía volver a casa todos los días para cuidar a la familia. Sin embargo, la realidad de la fábrica era mucho más dura de lo que parecía. Clara trabajaba directamente en la línea de producción, en un sector donde se manipulaban productos químicos a diario. Los olores fuertes y las sustancias tóxicas eran parte de su rutina, pero la falta de conocimiento y la necesidad de mantener a la familia la hicieron ignorar los primeros signos de que algo estaba mal.
Con el paso de los años, Clara comenzó a sentir los efectos del ambiente en su cuerpo. Primero fueron los dolores de cabeza persistentes, que atribuía al cansancio. Luego vinieron los problemas respiratorios, que se agravaban con el tiempo, pero que Clara creía que eran solo resfriados frecuentes. Sin embargo, la situación empeoró. Los médicos a los que podía consultar, siempre en consultas rápidas y poco atentas, nunca daban un diagnóstico claro. Estrés, decían algunos. Fatiga, decían otros. En la fábrica el ambiente se volvía cada vez más insalubre. La falta de fiscalización permitía que la empresa redujera costos en seguridad, y los empleados, sin opción de buscar otro empleo, se sometían a condiciones precarias. Clara veía a sus compañeros enfermar uno tras otro, víctimas de las mismas sustancias que lentamente minaban su salud. Algunas personas desarrollaron enfermedades graves, pero cuando buscaban ayuda, la empresa los descartaba, negándose a asumir cualquier responsabilidad. El punto de ruptura llegó cuando Clara comenzó a sentir entumecimiento en las manos y los pies. Movimientos simples, como sostener una taza de café o caminar, se volvieron difíciles. Sus pulmones parecían apretados, y la tos seca, que nunca la abandonaba, ahora venía acompañada de una sensación de asfixia. Clara sabía que algo estaba terriblemente mal, pero estaba atrapada en un ciclo de trabajo y enfermedad que parecía no tener salida. La situación alcanzó su punto culminante cuando la fábrica, que durante años había lucrado con el trabajo de Clara y sus compañeros, decretó quiebra repentinamente. Fue un golpe devastador para la comunidad. Sin previo aviso, las puertas se cerraron y cientos de trabajadores, incluida Clara, quedaron a su suerte. No hubo aviso previo, no hubo indemnizaciones, y todas las demandas de justicia fueron ignoradas. La empresa, alegando dificultades financieras, desapareció sin dejar rastro, dejando atrás una legión de trabajadores enfermos y desamparados. Clara, como muchos otros, intentó buscar ayuda, pero las respuestas siempre eran las mismas. No hay registros de irregularidades. La empresa quebró, no hay nada que hacer. La sensación de impotencia era abrumadora. Se veía enferma, incapaz de trabajar y sin los medios para buscar un tratamiento adecuado. Los pocos recursos que tenía la familia se destinaban a las necesidades más básicas, y el costo de los medicamentos que podrían aliviar su sufrimiento estaba más allá de sus posibilidades. Con el tiempo, Clara se convirtió en una sombra de lo que era antes. La mujer fuerte que sostenía la casa junto a su esposo ahora luchaba para realizar tareas simples. La casa, que antes era su refugio, se había convertido en una prisión donde enfrentaba sus dolores en silencio, para no preocupar aún más a Nicolás y a su marido. Ella sabía que su hijo ya cargaba con un peso considerable, y el último deseo de Clara era ser una carga aún mayor. Sin embargo, a pesar de su estado de salud, Clara todavía se forzaba a contribuir con lo que podía. Mantenía la casa ordenada, preparaba las comidas con lo poco que tenían, y siempre que sus fuerzas se lo permitían, ayudaba a Nicolás en el campo. Pero cada esfuerzo tenía su precio. Las noches eran largas y solitarias, con dolores que la mantenían despierta y pensamientos oscuros que la hacían temer por el futuro de la familia. Ella sabía que, sin una solución, Nicolás terminaría agotándose, al igual que ella y su marido. Clara guardaba en su interior una profunda amargura por lo que había sucedido, no solo con ella, sino con todos sus compañeros de trabajo. Sentía una silenciosa indignación contra el sistema que permitió que una empresa destruyera tantas vidas impunemente. Pero al mismo tiempo se sentía impotente, atrapada en una realidad que no podía cambiar. Cada día era una lucha, y lo único que podía hacer era seguir adelante, con la esperanza de que, de alguna manera, Nicolás no fuera engullido por el mismo destino que la alcanzó a ella. La jubilación de la madre de Nicolás, aunque fue un alivio temporal, no trajo el confort que la familia esperaba. Después de años luchando para conseguir el beneficio, finalmente, fue reconocida como incapaz de trabajar y comenzó a recibir una pequeña pensión del gobierno. Sin embargo, la cantidad era tan insignificante que apenas alcanzaba para cubrir el costo de los medicamentos que necesitaba para controlar sus problemas de salud. La medicación era esencial para mantener la calidad de vida, pero el dinero que quedaba después de comprarla era casi inexistente. Vivían en un límite constante donde cualquier imprevisto podría lanzar a la familia a una crisis aún más profunda. Frente a esta realidad, el joven Nicolás se vio obligado a asumir un papel que muchos de su edad ni siquiera imaginarían.
A los 20 años, él era el pilar que sostenía su hogar. La carga era pesada, pero la llevaba con determinación, sabiendo que sus padres dependían completamente de él. Todas las mañanas, incluso antes de que el sol surgiera en el horizonte, Nicolás ya estaba de pie. A las 3 de la mañana, cuando la mayoría de las personas todavía estaba en la comodidad de sus camas, él salía a trabajar en el campo. El frío de la madrugada a menudo cortaba su piel y las manos callosas mostraban el resultado de su esfuerzo continuo. En el campo, cultivaba frutas y verduras con una dedicación incansable. Cada planta era cuidada como si fuera parte de su familia, pues sabía que el éxito de su cosecha determinaba si habría comida en la mesa en los días siguientes. El trabajo era arduo, requería fuerza física y resistencia, pero Nicolás no se quejaba. Veía en la tierra la única oportunidad de asegurar un sustento digno para sus padres y se aferraba a esa oportunidad con todas sus fuerzas. Cuando el sol finalmente despuntaba, anunciando el inicio de un nuevo día, Nicolás ya estaba de camino al mercado. Allí montaba su puesto y organizaba los productos que había cosechado. El mercado era un ambiente lleno de vida, con colores vibrantes, olores intensos y el constante murmullo de los vendedores y compradores. Pero para Nicolás era un campo de batalla más. Necesitaba vender todo lo que podía y siempre intentaba mantener una sonrisa en el rostro, incluso cuando el agotamiento pesaba sobre sus hombros. Los clientes que pasaban por su puesto a menudo ni imaginaban el sacrificio que estaba detrás de esos productos frescos. Para ellos, Nicolás era solo otro vendedor, pero él sabía que cada venta marcaba la diferencia entre un día con o sin comida en la mesa de su familia. Sin embargo, el beneficio del mercado, por bueno que fuera, nunca era suficiente. Por eso, Nicolás aceptaba cualquier trabajo extra que surgiera. Cuando no estaba en el campo o en el mercado, Nicolás trabajaba como ayudante de albañil. No tenía experiencia formal en el área, pero había aprendido en la práctica, observando y ayudando a otros trabajadores. El trabajo era pesado, exigía fuerza física, pero Nicolás enfrentaba cada tarea con la misma seriedad y dedicación. Cargaba sacos de cemento, mezclaba concreto, levantaba paredes, siempre con el pensamiento fijo en su responsabilidad. Nicolás sabía que no podía permitirse rechazar ningún trabajo, por más difícil o mal pagado que fuera. Cada oportunidad de ganar unos cuantos billetes era una posibilidad de mejorar, aunque fuera mínimamente la situación de su familia. No importaba lo cansado que estuviera, siempre encontraba fuerzas para continuar. En el fondo, lo que lo motivaba era el amor por sus padres y el deseo de brindarles una vida más digna. A pesar de todo su esfuerzo, había días en que la situación parecía desesperada. El cuerpo de Nicolás estaba constantemente agotado y el peso de la responsabilidad a veces parecía insoportable. Raramente tenía tiempo para sí mismo, para descansar o para divertirse. Desafortunadamente, a pesar de todo el esfuerzo y las largas horas de trabajo, Nicolás todavía no lograba reunir suficiente dinero para cubrir los gastos de la casa. Las cuentas se acumulaban y la presión para comprar alimentos y los medicamentos de su madre aumentaba cada día. Las noches, que deberían ser de descanso, estaban marcadas por el insomnio. Los pensamientos de Nicolás se agitaban como sombras, atormentándolo con la constante preocupación de cómo iba a mantener a su familia. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros jóvenes, pero ya cansados. Cada nuevo día buscaba una solución, una salida que pudiera traer algo de alivio a las dificultades financieras que enfrentaban. La casa de Nicolás estaba situada en un campo abierto y aislado, rodeada de vastas extensiones de tierra, sin vecinos cerca. Esa ubicación, que traía cierta paz y silencio, también presentaba desafíos, como la distancia que tenía que recorrer para llegar a la ciudad más cercana y realizar las compras esenciales. Cierta mañana, después de una caminata larga y extenuante, Nicolás llegó a la ciudad. El sol ya estaba alto y podía sentir el sudor corriendo por su frente. Mientras caminaba por las calles concurridas, algo llamó su atención. Un folleto colorido pegado a un poste anunciaba la contratación de trabajadores para la construcción de un centro comercial que se levantaría cerca de allí. Sus ojos brillaron con una nueva esperanza. Nicolás tenía algo de experiencia en construcción, adquirida en los trabajos temporales como ayudante de albañil que hacía para complementar su ingreso. El salario prometido, aunque modesto,
representaba una posibilidad real de mejorar la situación en casa. Sabía que cualquier dinero extra sería de gran ayuda. Más que nunca, estaba decidido a aprovechar esa oportunidad. Con el corazón acelerado, Nicolás arrancó el folleto del poste y lo guardó en el bolsillo, como si ese pedazo de papel fuera la clave para un futuro mejor. Sabía que necesitaría apresurarse para postularse para el puesto, pues oportunidades como esa no aparecían con frecuencia. Esa misma tarde, fue a la agencia de empleos indicada y entregó su solicitud, deseando ser elegido. En los días que siguieron, Nicolás esperaba ansiosamente una respuesta. Cada vez que oía el sonido de pasos acercándose a la puerta de su casa, su corazón saltaba con la esperanza de buenas noticias. La espera era angustiante, pero se mantenía firme, trabajando incansablemente en el campo y en las tareas diarias, con la expectativa de que, pronto, podría tener un empleo que ofreciera un poco más de estabilidad financiera. Nicolás apenas podía creer cuando recibió la noticia de que había sido contratado. La alegría lo invadió, y el peso que cargaba en los hombros pareció disminuir, aunque solo un poco. Aún siendo un empleo temporal, significaba mucho para él y para su familia. Se levantaba aún más temprano que antes, saliendo de casa antes del amanecer, decidido a dar lo mejor de sí en cada día de trabajo. En la obra, Nicolás era un ejemplo de dedicación. Seguía las instrucciones de los superiores al pie de la letra, siempre dispuesto a ayudar a los compañeros y se mantenía enfocado en las tareas que le asignaban. Cada ladrillo colocado, cada pared levantada, todo lo hacía con cuidado y precisión. Sabía que ese trabajo era temporal, pero para Nicolás era más que eso. Era una oportunidad de ofrecer una vida mejor a sus padres, de asegurarse de que no faltara comida en la mesa y de que los medicamentos de su madre estuvieran siempre disponibles. Sin embargo, no todos veían su dedicación con buenos ojos. Entre los trabajadores, algunos comenzaron a murmurar. Para ellos, la postura de Nicolás parecía un intento de sobresalir demasiado, de mostrarse como un empleado perfecto. Comentarios maliciosos empezaron a circular, y el ambiente que ya era difícil se volvió aún más pesado. Mira al listillo, siempre llegando temprano y haciendo todo a la perfección. Seguro que quiere quedar bien con el jefe, decían algunos. Nicolás escuchaba esas palabras, pero intentaba no dejarse afectar. Sabía que no estaba allí para competir o exhibirse, sino para asegurar el sustento de su familia. Cada día de trabajo era una batalla para mantener ese empleo. La idea de perder esa oportunidad por malentendidos o envidias le aterrorizaba. Para él, la responsabilidad era algo serio y no podía permitirse fallar. A pesar de las miradas de desdén y los susurros a sus espaldas, Nicolás continuó trabajando con la misma dedicación. No tenía tiempo para perder en intrigas. Su enfoque estaba en un solo objetivo: mantener ese empleo y realizar su trabajo con honestidad y esfuerzo. Los días pasaban y el trabajo avanzaba. Poco a poco, Nicolás comenzó a notar que, a pesar de la resistencia inicial, algunos de los compañeros que antes lo criticaban empezaron a respetarlo. Vieron que no intentaba ser mejor que nadie, sino que simplemente luchaba por la supervivencia, al igual que todos allí. Sin embargo, otros continuaban alimentando la desconfianza y el resentimiento. Pero Nicolás aprendió a lidiar con eso. Sabía que en cualquier lugar siempre habría quienes no entendieran sus motivaciones. Sin embargo, lo que importaba era que él estaba haciendo lo mejor que podía. Necesitaba ese empleo y nada lo detendría de seguir luchando por su familia. Pasaron algunos días. Nicolás, una vez más, se dirigía al trabajo. Caminaba por el campo, todavía de madrugada, para llegar temprano. La oscuridad a su alrededor era interrumpida solo por la luz de la luna y las estrellas, creando un ambiente de tranquilidad que contrastaba con la inquietud que él sentía. Mientras avanzaba por el terreno, Nicolás notó una figura extraña a lo lejos. La silueta parecía casi fantasmal en la penumbra. ¿Qué es eso?, pensó, sus pasos desacelerando mientras sus ojos intentaban distinguir la figura en la distancia. Al acercarse, percibió que se trataba de una persona, moviéndose lentamente, como si estuviera a la deriva en un mundo que no comprendía completamente. Ver a alguien solo y aparentemente perdido a esa hora y en un lugar tan aislado generó una mezcla de miedo y curiosidad en Nicolás. ¿Cómo puede alguien estar aquí a esta hora? No hay casas cercanas y la zona está desierta, reflexionó, su mente debatiéndose entre la preocupación y la duda. A pesar de la aprensión, decidió seguir adelante, sintiendo que era lo correcto. Cuando se acercó más,
La figura resultó ser un anciano. Estaba bien vestido, con ropas que, aunque un poco arrugadas, parecían de buena calidad. El anciano parecía desorientado, con los ojos fijos en un punto distante, como si intentara entender dónde estaba o qué estaba sucediendo. La expresión en su rostro era una mezcla de preocupación y confusión. Nicholas, intentando mantener la calma, se acercó un poco más y habló con un tono de voz suave y acogedor. «Hola, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» El viejo miró a Nicholas, sin que la expresión de confusión se desvaneciera. Su mirada parecía buscar algo familiar en el joven que estaba frente a él. «Salí de casa hace poco. Estaba jugando con mi nietecita de 5 años, pero no sé cómo llegué aquí», respondió el anciano, con la voz temblorosa, como si él mismo intentara comprender la situación. Nicholas, preocupado por el bienestar del anciano, preguntó: «¿Cuál es su nombre?» «Mi nombre es Fabio», respondió el señor, con un aire de duda e inseguridad sobre su propia identidad. La respuesta parecía un esfuerzo, como si intentara recordar algo que debería ser obvio, pero que estaba escapando de su mente. Nicholas observó a Fabio con más atención. Notó que, a pesar de estar bien vestido, el anciano parecía agotado y desorientado. Sus pies estaban descalzos y un poco heridos, como si hubiera caminado durante mucho tiempo sin parar. La preocupación de Nicholas aumentó y sintió el impulso de ayudar de cualquier manera posible. «Parece que está cansado y con hambre. Venga conmigo, lo llevaré a mi casa. Allí podemos intentar entender mejor lo que ha pasado y encontrar una solución», dijo Nicholas extendiendo la mano hacia Fabio. Fabio miró la mano extendida y tras un momento de vacilación, aceptó la ayuda. Con un esfuerzo visible, Nicholas ayudó al anciano a levantarse y comenzó a guiarlo hacia su casa. Mientras caminaban, Nicholas no podía dejar de pensar en la situación precaria del anciano y en la responsabilidad que estaba asumiendo, pero también sentía una profunda compasión y el deseo de asegurarse de que Fabio estuviera seguro y bien cuidado. Nicholas observó con preocupación los pies descalzos y heridos de Fabio. Era evidente que el señor había caminado durante un largo tiempo. Las heridas en sus pies estaban rojas e hinchadas, y el joven sintió un peso en el corazón al darse cuenta del sufrimiento que el anciano había pasado. La falta de calzado adecuado y el estado debilitado de Fabio solo agravaban la situación. A medida que se acercaba, Nicholas notó que Fabio estaba visiblemente debilitado. El anciano comenzaba a tambalearse, sus ojos cerrándose en una lucha silenciosa contra el desmayo. La visión del anciano a punto de perder la conciencia hizo que Nicholas se apresurara. Sin pensarlo 2 veces, se agachó y con cuidado y fuerza tomó a Fabio en sus brazos. El peso del anciano era ligero en comparación con el alivio que sentía Nicholas por estar logrando ayudarlo. Con Fabio en brazos, Nicholas aceleró el paso hacia su casa. El camino parecía más largo que nunca y cada paso representaba un desafío adicional. El campo estaba desierto y silencioso, amplificado por la urgencia de la situación. La luna seguía iluminando el camino, pero el joven sentía el peso de las horas acumuladas y la responsabilidad que llevaba. Al llegar a casa, Nicholas encontró a sus padres en la cocina, preparando el desayuno. El padre de Nicholas, con sus 60 años y la salud deteriorada, se levantó con dificultad al ver a su hijo entrando. La madre de Nicholas, aunque con su salud frágil, corrió hasta la puerta con una expresión de sorpresa y aprehensión al ver al extraño cargado por su hijo. Ella no estaba muy cómoda con la idea de recibir a un desconocido, pero la necesidad y la condición del hombre rápidamente la convencieron de ayudar. «¿Qué le pasó?», preguntó la madre, mirando a Fabio con una expresión de preocupación, mientras intentaba ocultar su incomodidad. «Lo encontré en el campo, estaba perdido y con los pies heridos. No sé de dónde es, pero parecía estar en estado crítico», explicó Nicholas, tratando de mantener la calma. La madre, aunque aún visiblemente incómoda, preparó un lugar para que Fabio pudiera acostarse. Con cuidado colocó mantas sobre él e hizo todo lo posible para que el anciano se sintiera más cómodo. La dificultad para conseguir ayuda debido a la falta de señal en el celular solo añadía un nivel más de frustración a la situación, pero por ahora el enfoque estaba en asegurar que Fabio recibiera los cuidados básicos. Con el paso de las horas, Fabio comenzó a recuperar un poco de su fuerza. Nicholas permaneció a su lado, ofreciéndole agua y algo ligero para comer en cuanto el anciano empezó a recuperarse del hambre y la sed. Aunque Fabio todavía estaba confundido, comenzó a responder con más claridad.
Yo estaba jugando con mi nieta, murmuraba el señor con la mirada perdida. Pero no recuerdo nada más. ¿Dónde estoy? Nicolás intentó averiguar más sobre el origen de Fabio, pero el anciano estaba tan perdido que apenas podía proporcionar información adicional. Cada vez más, Fabio parecía centrado únicamente en tratar de recuperar sus recuerdos y entender dónde se encontraba. Mientras tanto, una pequeña caja de medicamentos estaba al lado del anciano. Sin etiqueta y con un aspecto genérico, Nicolás dudó en administrárselos, temiendo que pudieran estar más asociados con el estado debilitado de Fabio que con una cura. La incertidumbre sobre el contenido de la caja solo aumentaba la sensación de impotencia de Nicolás. La familia trató de ofrecer el mayor apoyo posible, sabiendo que, sin señal de celular para buscar ayuda externa, tener a Fabio en casa era la única opción inmediata. El joven continuó al lado de Fabio, observándolo con cuidado, mientras esperaba que el anciano comenzara a recuperarse completamente y pudiera proporcionar más información sobre su identidad y situación. Cuando Nicolás miró el reloj, su corazón dio un vuelco. La hora de marcar el punto estaba acercándose rápidamente, y él todavía estaba en casa, cuidando de Fabio. La sensación de pánico se apoderó de él. Sabía que estaba a punto de perder un día de trabajo, algo que no podía permitirse. La angustia era palpable mientras intentaba decidir qué hacer. «Padre, madre, tengo que irme ahora», exclamó Nicolás, con el rostro marcado por la preocupación. «Por favor, cuiden bien de él. Voy a correr al trabajo». La madre de Nicolás, con una expresión de comprensión y empatía, asintió con la cabeza. Había percibido la gravedad de la situación y sabía que el trabajo de su hijo era crucial para la supervivencia de la familia. El padre, a pesar de su condición debilitada, hizo un esfuerzo para ayudar. Ambos se prepararon para asegurarse de que Fabio estuviera seguro y cómodo, mientras Nicolás se despedía apresuradamente. Nicolás salió de la casa en una carrera desesperada. El camino que llevaba al trabajo parecía interminable, y el calor del sol comenzaba a pesar, intensificando el malestar de la carrera. Cada paso parecía más difícil que el anterior, pero él continuaba avanzando, sabiendo que no podía desistir. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, la preocupación por el estado de Fabio y el miedo a perder su empleo. La carrera por el campo, una tarea ya agotadora de por sí, se vio agravada por la urgencia de la situación. Nicolás se detenía brevemente para recuperar el aliento y hidratarse, pero no permitía que sus pausas se prolongaran. Cada minuto perdido podría significar un retraso irreparable. A medida que la ciudad se acercaba, el joven intentó aumentar el ritmo, pero sus fuerzas se estaban agotando. El camino hasta el trabajo, que normalmente tomaba una buena parte del día, parecía extenderse interminablemente. Observaba el reloj, cada vez más angustiado, y pensaba en cómo la llegada tarde podría impactar no solo su día, sino también su posición en el trabajo. Finalmente, después de una carrera extenuante y varios descansos forzados a lo largo del camino, Nicolás llegó al lugar de trabajo con 4 horas de retraso. El edificio estaba en una agitación inusual, y varios empleados ya estaban allí, con expresiones de curiosidad y desdén. Al entrar, Nicolás sintió todas las miradas sobre él. La frustración y el cansancio eran visibles en su rostro, mientras se dirigía a la oficina para justificar su retraso. Sus compañeros de trabajo murmuraban entre ellos, cuestionando la razón de la demora prolongada, algo que no era común en él, conocido por su diligencia y puntualidad. Su jefe, una figura autoritaria y no muy conocida por su paciencia, lo esperaba con una expresión seria. La mirada desaprobatoria del jefe dejaba claro que no había mucho margen para excusas. «Nicolás, ¿sabes lo importante que es la puntualidad? Perdimos un día entero de trabajo por tu retraso. No podemos permitir que esto vuelva a suceder», reprendió el jefe. El joven intentó explicar la situación, pero sabía que sus palabras no podrían cambiar la decisión que estaba a punto de tomarse. Estaba al límite de su resistencia y desesperado por mantener su empleo. Sin embargo, la seriedad del retraso y la falta de explicaciones concretas para su jefe hicieron que la situación pareciera aún más grave. Mientras conversaba con su jefe, Nicolás miraba el reloj y pensaba en la situación crítica que había dejado en casa. El deseo de estar en 2 lugares al mismo tiempo, ayudando a Fabio y cumpliendo con sus obligaciones en el trabajo,
era una realidad imposible de alcanzar. La sensación de impotencia y frustración solo aumentaba con el peso de las palabras del jefe y la percepción de que su lucha diaria estaba lejos de encontrar una solución fácil. Con la conciencia pesada y una sensación de derrota, Nicolás volvió a su estación de trabajo, donde trató de concentrarse en lo que necesitaba hacer. Sabía que, a pesar de las explicaciones y disculpas, el impacto del retraso ya estaba hecho y que la lucha por equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales estaba lejos de terminar. Cuando Nicolás entró en el lugar de trabajo, se dio cuenta de inmediato de que algo era diferente. Varios empleados lo observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Sus miradas no pasaban desapercibidas. Esto era inusual, ya que los retrasos eran relativamente comunes y rara vez generaban tanta atención. El murmullo constante entre los colegas parecía tener un tono crítico, lo que hizo que Nicolás se preguntara si había algo más en juego. Su corazón se aceleró cuando lo llamaron a la gerencia. Con el estómago apretado, siguió por el pasillo hacia la oficina del jefe, pensando en lo que podría haber salido mal. La tensión estaba en el aire, y a medida que se acercaba a la puerta, comenzó a preguntarse si había cometido un error mayor que el simple retraso. Al entrar en la oficina, encontró a su jefe sentado detrás del escritorio, con una expresión de frustración que no dejaba dudas sobre cuán enojado estaba. El jefe levantó la vista del papel en el que estaba trabajando y fijó una mirada severa en Nicolás. «Siéntate», ordenó el jefe, y Nicolás se acomodó en la silla frente a él, sintiéndose cada vez más incómodo. «Perdimos un día entero de trabajo», comenzó el jefe con la voz cargada de ira. «Nadie pudo trabajar debido a tu irresponsabilidad de no llegar temprano y traer la llave. Tuvimos que llamar a un cerrajero para poder abrir la puerta donde estaba el material de seguridad de los empleados». Nicolás sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que la falta de acceso al material de seguridad podría causar grandes problemas, pero no tenía idea de que eso llevaría a una crisis tan seria. Intentó explicar la situación, pero las palabras parecían insuficientes para revertir el ambiente negativo que se estaba creando. Realmente no sabía que la llave era tan crucial. Estaba ayudando a un anciano necesitado y terminé retrasándome, dijo Nicolás tratando de mantener la calma. Su jefe no parecía impresionado. La expresión de desaprobación y frustración no vaciló mientras continuaba su discurso. Entiendo que surjan imprevistos, pero eso no es excusa para comprometer la operación de la empresa. La situación podría haberse evitado si hubieras sido más responsable. Nicolás sintió su rostro enrojecer por la vergüenza y la frustración. Su intento de ser un buen empleado y ayudar a alguien necesitado parecía estar siendo usado en su contra. El peso de la acusación era abrumador, y sabía que el problema no se limitaba solo al retraso, sino también a la responsabilidad que ahora estaba en juego. «Hice lo mejor que pude», insistió Nicolás intentando defenderse. «No era mi intención causar problemas para la empresa». El jefe suspiró profundamente, claramente cansado de la conversación. «No se trata de intención, Nicolás. Se trata de resultados y del impacto que tus acciones tienen en la empresa. Tendremos que tomar una decisión sobre cómo proceder de aquí en adelante». Nicolás sintió su corazón hundirse. La conversación claramente se dirigía hacia un desenlace desfavorable. El jefe continuó explicando que la empresa estaba considerando medidas más severas debido a la gravedad del problema y al impacto en el día de trabajo. «Necesitamos evaluar tu desempeño y tus responsabilidades. Una situación como esta no puede repetirse», concluyó el jefe, con un tono que dejaba claro que la situación estaba lejos de resolverse. Nicolás salió de la oficina con un sentimiento de desolación. La carga de responsabilidad que tenía en casa y el deseo de ayudar al señor Fabio parecían haber desencadenado una serie de consecuencias inesperadas en su trabajo. Sabía que necesitaba encontrar una manera de equilibrar sus prioridades y, sobre todo, intentar recuperar la confianza de sus superiores. Mientras regresaba a su puesto de trabajo, la mente de Nicolás estaba saturada de pensamientos contradictorios. Se preguntaba cómo podría haber manejado mejor la situación y si había algo más que podría haber hecho para evitar ese problema. La angustia y la incertidumbre sobre su futuro en el empleo se cernían sobre él, añadiendo una nueva capa de estrés a la ya difícil situación en la que se encontraba. Cuando el jefe llevó a Nicolás hasta el armario y le pidió que lo abriera, el joven sintió un escalofrío. El jefe parecía estar esperando algo,
y Nicolás no lograba entender por qué su armario estaba siendo el centro de tanta atención. Con la mano temblorosa, giró la cerradura y abrió la puerta. Lo que vio dentro lo dejó paralizado. La llave de la sala donde estaban los equipos de seguridad colgaba del gancho. Nicolás miró al jefe con una expresión de confusión y desesperación. Sabía que no era responsable de esa llave y que nunca había tenido su posesión. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se giraba para mirar a sus compañeros de trabajo, que estaban cerca, observando la escena con una expresión de satisfacción contenida. Lo que empezó a formarse en su mente era un escenario que nunca había imaginado, una conspiración en su contra. Recordó algunas miradas frías y susurros maliciosos que había notado durante los últimos días. No era difícil percibir que algunas personas tenían una opinión negativa de él, pero nunca imaginó que eso pudiera llegar a un punto tan grave. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La idea de que la llave había sido colocada en su armario para incriminarlo parecía cada vez más plausible. «No puedo creer esto», murmuró Nicolás para sí mismo, mientras intentaba procesar la cruel realidad de la situación. «Me engañaron». El jefe, al notar la expresión de sorpresa de Nicolás, continuó con un tono implacable. «La situación es clara. La llave estaba en tu armario, y eso es suficiente para justificar nuestra decisión. La responsabilidad de asegurar que la empresa pudiera operar sin problemas recaía en ti». Nicolás quería defenderse, explicar que no tenía control sobre la llave y que solo estaba intentando ayudar a alguien en necesidad, pero sabía que probablemente no escucharían sus palabras. Estaba en una posición precaria, sin pruebas para demostrar su inocencia. Incluso con la verdad de su lado, estaba atrapado en un juego en el que otros ya habían determinado el resultado. «Entiendo tu punto, pero las pruebas son claras», dijo el jefe con tono de desprecio. «La empresa no puede arriesgar la continuidad del trabajo por un problema de este tipo. La decisión ha sido tomada». La sensación de injusticia era abrumadora. La frustración y la impotencia se apoderaron de Nicolás, quien sabía que, a pesar de todas sus buenas intenciones y esfuerzos, eso no era suficiente para revertir la situación. Se sentía traicionado y desamparado, no solo por la empresa, sino también por los compañeros que habían colaborado para su despido. Cuando fue informado oficialmente de su despido por justa causa, Nicolás salió de la oficina con un sentimiento de derrota absoluta. Las paredes del edificio parecían cerrarse a su alrededor, y cada paso que daba hacia la salida estaba cargado de un peso emocional que parecía casi insoportable. Miró una última vez a sus compañeros de trabajo, ahora una masa de rostros indiferentes e incluso satisfechos con su caída. Aquella noche, al regresar a casa, Nicolás enfrentó la dura realidad de que había perdido su empleo y con él la principal fuente de sustento para su familia. El futuro parecía incierto y la preocupación por la situación de sus padres, la necesidad de pagar las cuentas y encontrar una nueva forma de ganarse la vida era una carga que ahora se hacía aún más pesada. La angustia y el sentimiento de traición eran palpables, y la esperanza de que las cosas mejoraran parecía cada vez más lejana. Mientras caminaba de regreso a su pequeña casa en el campo, los pensamientos sobre lo que había sucedido en el trabajo y lo que estaba por venir pesaban en su mente. La sensación de estar en un callejón sin salida lo acompañaba y se preguntaba cómo enfrentaría los desafíos que estaban por venir. El futuro, que antes parecía un camino difícil, ahora se antojaba una carretera intransitable, llena de obstáculos e injusticias. Cuando Nicolás llegó a casa, el cielo ya estaba oscureciendo, reflejando el peso de su tristeza. El camino solitario de vuelta a casa parecía haber durado horas, y sus pasos, cansados y arrastrados, llevaban el peso de su reciente despido. Sintió una mezcla de agotamiento físico y emocional al acercarse a la pequeña casa que compartía con sus padres. Al entrar encontró a su padre sentado a la mesa, leyendo un periódico, y a su madre en la cocina, preparando algo para la cena. El ambiente parecía normal, casi tranquilizador, pero la noticia que Nicolás estaba a punto de dar cambiaría rápidamente el tono de la noche. Con un suspiro profundo, trató de encontrar las palabras adecuadas, pero éstas parecían perderse en su garganta. «Papá, mamá», comenzó Nicolás, su voz vacilante. «Yo perdí mi trabajo». El silencio que siguió fue profundo y pesado. Su padre levantó la vista del periódico,
con una expresión de preocupación y comprensión visible en su rostro. Con un gesto amable, se acercó a Nicolás y lo abrazó, ofreciendo un consuelo silencioso que expresaba más de lo que las palabras podrían decir. El abrazo era un recordatorio del apoyo incondicional que su padre siempre había intentado ofrecer a pesar de sus propias limitaciones. «Lo siento mucho, hijo», dijo su padre con la voz ahogada por la emoción. «Hiciste lo mejor que pudiste. Vamos a superar esto juntos». La reacción de su madre fue un contraste agudo con la de su padre. Ella estaba en la cocina, con las manos detenidas en medio de su tarea. Cuando Nicolás reveló la noticia, se volvió lentamente, su rostro contorsionado en una mezcla de frustración y tristeza. «Siempre has sido una persona muy buena», dijo ella, con la voz cargada de un tono reprimido. «Siempre tratando de ayudar a los demás, incluso cuando eso significa perjudicarte a ti mismo. Esto es lo que pasa cuando pones a los demás por delante de ti». Nicolás sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Sabía que su madre estaba expresando la frustración acumulada a lo largo de los años, viendo a su hijo sacrificarse constantemente, solo para ser perjudicado a cambio de su bondad. Pero en lugar de sentirse desanimado, sintió una nueva oleada de determinación. Siempre había creído que la empatía y la ayuda al prójimo eran valores importantes, incluso si eso significaba enfrentar desafíos. «Mamá, solo quería hacer lo correcto», respondió Nicolás con un tono de desánimo, pero también de firmeza. «No puedo dejar de ayudar a las personas, incluso cuando eso me pone en dificultades. Solo quería hacer lo mejor que podía». Su madre suspiró y se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de Nicolás. Sabía que su hijo tenía un gran corazón y que su empatía era una de sus cualidades más notables, pero ver a su hijo sufrir repetidamente por su bondad la preocupaba profundamente. «Lo entiendo, Nicolás», dijo ella con un tono más suave. «Solo quiero que sepas que, aunque tengas un corazón generoso, también necesitas cuidarte. No es justo que te lastimes por intentar ayudar a los demás». Nicolás asintió con la cabeza, comprendiendo la preocupación de su madre. Sabía que, a pesar del dolor y la injusticia que sentía, necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Sus padres dependían de él y no podía permitirse el lujo de rendirse. La lucha por la supervivencia de su familia estaba lejos de terminar, y ahora más que nunca necesitaba ser fuerte. Después de una cena silenciosa, donde la tristeza flotaba en el aire, Nicolás se retiró a su habitación. La noche estaba llena de pensamientos y preocupaciones sobre el futuro. Miró por la ventana, hacia el cielo estrellado, reflexionando sobre los desafíos que tenía por delante. La sensación de injusticia y el peso de la responsabilidad eran grandes, pero el deseo de hacer lo correcto y cuidar de su familia era mayor. Con un suspiro profundo, se preparó para enfrentar el día siguiente, decidido a encontrar una nueva forma de seguir adelante, a pesar de las adversidades. Pasaron los días y, con la pérdida del empleo y la situación financiera cada vez más apretada, Nicolás se vio obligado a volver a trabajar en el campo. Retomó sus actividades diarias, plantando y cosechando lo que podía para vender en el mercado local. El peso de la responsabilidad era visible en sus hombros, y las largas horas en el campo, muchas veces bajo el sol abrasador, no parecían ser suficientes para cubrir todos los gastos crecientes. La situación empeoró aún más con la llegada del señor Fabio a su casa. Con una persona más a la que alimentar y cuidar, los costos aumentaron significativamente. Fabio, aunque frágil y confundido, necesitaba cuidados básicos como comida y medicación, que se convirtieron en una carga más para Nicolás. En un esfuerzo por resolver la situación y encontrar alguna solución para el misterioso anciano, Nicolás decidió llamar a la policía. La visita de las autoridades trajo una ola de frustración y desaliento. Los policías, al examinar el caso, informaron a Nicolás que no había registros sobre Fabio en ninguna base de datos oficial. Sin una identificación clara y con la falta de evidencias de que Fabio fuera una persona desaparecida con una solicitud de ayuda registrada, alegaron no poder hacer nada y se marcharon, dejando a Nicolás en una situación aún más desesperada. Sin otra opción, Nicolás decidió acoger a Fabio en su casa. El anciano, a pesar de sus dificultades y confusión, se convirtió en parte del cotidiano de Nicolás y sus padres. La adición de una persona más a la casa, sin embargo, agravó la ya precaria situación financiera.
La preocupación por los gastos diarios se intensificó y Nicolás se encontró constantemente al borde del agotamiento. Un día, un amigo de Nicolás, al percibir la desesperada situación del joven, sugirió una idea que, aunque no garantizaba éxito, podría al menos ofrecer una esperanza. Recomendó que Nicolás publicara una foto de Fabio en un sitio de personas desaparecidas. La idea era que, con la ayuda de Internet, alguien pudiera reconocer al anciano o proporcionar información útil sobre su identidad y familiares. Nicolás, aunque escéptico sobre la eficacia de la sugerencia, decidió seguir el consejo. Tomó una foto reciente de Fabio y la publicó en diversos sitios y foros dedicados a personas desaparecidas. En la publicación incluyó una breve descripción de la situación, mencionando que el anciano había sido encontrado vagando solo y ahora estaba bajo su cuidado. Esperaba, en el fondo, que surgiera algo, pero la falta de esperanza y la duda sobre la posibilidad de éxito permeaban sus pensamientos. La noche cayó y Nicolás se acostó exhausto, luchando contra el insomnio que lo había estado acompañando. Mientras la preocupación por el futuro de su familia y el bienestar de Fabio lo atormentaba, intentaba mantener una actitud positiva. Sabía que necesitaba una solución y cualquier pequeño avance sería una luz al final del túnel. Sin embargo, la realidad estaba lejos de ser amable y continuaba cargando el peso de sus responsabilidades y de lo desconocido. El tiempo parecía arrastrarse y cada día que pasaba era un desafío, no solo para encontrar una solución para Fabio, sino también para lidiar con sus propias dificultades y mantener viva la esperanza. Necesitaba encontrar una forma de mejorar la situación y, mientras luchaba por equilibrar todo, las noches se llenaban con sueños de días mejores y la determinación de seguir adelante, a pesar de los obstáculos que surgían en su camino. Unas semanas después, Nicolás recibió una llamada de una mujer que decía querer encontrar a Fabio personalmente. Ella pidió su dirección para poder visitarlo. La madre de Nicolás se alarmó e inmediatamente expresó su preocupación. ¿Cómo puedes darle nuestra dirección a una desconocida, hijo? Tienes que dejar de ser tan bondadoso. Esta mujer, o quien quiera que sea, podría hacerte daño. Nicolás, sin embargo, estaba decidido a ayudar al anciano a encontrar a su familia. A pesar de las advertencias de su madre, no pensaba en las posibles consecuencias y creía que al ayudar a Fabio estaba haciendo lo correcto. Veía la oportunidad de devolver la dignidad y la esperanza a alguien que parecía haberlo perdido todo, y eso era más importante para él que cualquier precaución. Al día siguiente, Nicolás y Fabio estaban afuera de la casa, paseando por el campo. La mañana estaba clara y la luz del sol comenzaba a calentar el aire, cuando vieron, a lo lejos, a una joven mujer caminando hacia ellos. La mujer parecía estar en gran apuro, y su andar acelerado indicaba que estaba ansiosa por llegar a su destino. Cuando la joven se acercó y finalmente pudo ver el rostro de Fabio, no pudo contener la emoción. Con lágrimas en los ojos, corrió hacia él y lo abrazó con una intensidad que transmitía tanto alivio como amor. «Abuelo, te extrañaba tanto», exclamó ella, mientras lo envolvía en un abrazo apretado. Nicolás y Fabio quedaron atónitos. El anciano, que había mencionado anteriormente que su nieta tenía solo 5 años, ahora veía a una joven mujer adulta frente a él. La joven, que se presentó como Eduarda, parecía tener al menos 20 años, lo que contrastaba fuertemente con la descripción de Fabio. La confusión de Fabio era palpable. Intentaba procesar la situación, pero su estado mental estaba comprometido. Fabio había recordado a su nieta como una niñita, no como la mujer adulta que tenía frente a él. Eduarda intentaba hablar con él, llamándolo abuelo y tratando de reconectar, pero Fabio estaba perdido en un torbellino de pensamientos desconectados. «Abuelo, soy tu nieta, Eduarda», decía ella, con una mezcla de tristeza y esperanza. «Finalmente te encontré». Nicolás observaba la escena, perplejo. Veía la emoción en los ojos de Eduarda y la lucha de Fabio por comprender la realidad a su alrededor. No había duda de que ella era la nieta de Fabio, pero la diferencia entre la imagen que el anciano tenía de su nieta y la realidad de la mujer adulta frente a él era un choque profundo para todos. Eduarda, con una expresión angustiada, intentaba explicar la situación a Nicolás. Reveló que años atrás, Fabio había comenzado a mostrar signos de demencia y la familia había perdido contacto con él. La imagen que Fabio tenía de su nieta era la de una niña pequeña,
ya que ese era el último momento claro que recordaba. Con el tiempo, las memorias de Fabio se habían vuelto fragmentadas y distorsionadas, haciendo difícil para él reconocer a Eduarda ahora que ella había crecido. Mientras Eduarda conversaba con Fabio, intentaba recordar momentos compartidos en el pasado y buscaba cualquier signo de reconocimiento en el rostro de su abuelo. El encuentro fue emocional y difícil, ya que, a pesar del abrazo y las lágrimas, la distancia temporal y el estado mental de Fabio creaban una barrera casi insuperable. Nicolás observó la escena con una mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto al ayudar a Fabio a encontrar a su familia, pero el sufrimiento del anciano y la complejidad de la situación eran desafiantes. Sabía que, a pesar de haber ayudado a reunir al abuelo y la nieta, el viaje para restaurar la salud y claridad de Fabio apenas comenzaba. Eduarda, con el corazón roto y esperanzada, continuó hablando con su abuelo con la esperanza de que, con tiempo y paciencia, pudiera ayudar a restaurar algo de orden en la mente confusa de Fabio. Nicolás, por su parte, se sentía aliviado por haber cumplido su misión de ayudar, pero también comprendía que aún había muchos desafíos por delante para que Fabio pudiera encontrar paz y estabilidad nuevamente. Poco tiempo después del emotivo encuentro entre Fabio y Eduarda, un ruido repentino cortó el aire. Todos miraron al cielo y vieron un helicóptero que se acercaba rápidamente. El sonido de las hélices era alto y envolvente, creando una sensación de urgencia y expectativa. El helicóptero aterrizó suavemente en un área plana cerca de la casa de Nicolás, levantando una nube de polvo y hojas secas. Cuando las puertas del helicóptero se abrieron, un hombre elegante, vestido con un traje oscuro y corbata, descendió con un paso firme y decidido. Su aire de autoridad y la expresión de preocupación en su rostro mostraban que estaba allí para algo serio. Se dirigió directamente a Fabio, que aún estaba aturdido por el reencuentro con su nieta. «Padre, ¿cuánto tiempo?», exclamó el hombre, su voz cargada de emoción al ver al anciano. Nicolás, que estaba observando todo con una mezcla de sorpresa y perplejidad, no podía entender la situación. El hecho de que Fabio fuera importante lo suficiente como para justificar la llegada de un helicóptero y un hombre tan bien vestido era algo que nunca había imaginado. Eduarda también parecía atónita, pero su sorpresa rápidamente dio paso a una intensa preocupación. Miró al hombre, ahora identificado como Esteban, y preguntó: «Papá, ¿cómo supiste que estábamos aquí?». Esteban miró a su hija con una expresión enigmática y respondió: «Tengo mis contactos, hija. Nada sucede sin que yo lo sepa». Eduarda frunció el ceño y su expresión se tornó una mezcla de frustración y enojo. Parecía estar luchando por mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban la intensidad de sus emociones. Con un visible esfuerzo por no mostrar más descontento, se volvió hacia Fabio y dijo: «Vamos, papá, debes volver a casa». Fabio, aún con una expresión de confusión e inquietud, comenzó a caminar hacia el helicóptero, apoyado por Esteban. El anciano miró a Eduarda y Nicolás, su mente intentando procesar la realidad a su alrededor. La mirada de Fabio era una mezcla de alivio y desorientación, evidenciando lo mucho que estaba luchando para entender lo que estaba ocurriendo. El helicóptero esperaba, con el motor ronco suavemente, listo para llevar a Fabio y a Esteban de regreso. Cuando finalmente entraron en la aeronave, Eduarda permaneció al margen, su rostro marcado por la preocupación. No se unió a ellos, quedándose en el borde del campo, observando cómo el helicóptero despegaba y desaparecía en el horizonte. Nicolás, que aún estaba cerca de Eduarda, notó la tensión en el aire y la preocupación reflejada en su rostro. Cuando Eduarda murmuró en voz baja, Nicolás logró escuchar: «Algo malo va a pasar de nuevo». Su voz estaba cargada de una tristeza resignada, como si supiera que el regreso de Fabio no era el fin de sus problemas, sino el comienzo de algo más complejo y difícil. Nicolás, con el corazón apretado por la incertidumbre, se volvió hacia ella y preguntó: «¿Va a estar bien?». Eduarda sacudió la cabeza con una expresión de incertidumbre y tristeza. «No lo sé», respondió ella, con la voz llena de desánimo y preocupación. Nicolás sintió un peso en el estómago al escuchar la respuesta. Sabía que, aunque el reencuentro con la familia de Fabio era un alivio, la situación estaba lejos de resolverse. La tensión entre el deseo de ayudar y la dura realidad de los desafíos que aún estaban por venir dejó un sentimiento de inquietud flotando en el aire.
Mientras el helicóptero desaparecía, Nicolás y Eduarda se encontraron en un silencio pesado. Ambos estaban conscientes de que el viaje de Fabio estaba lejos de terminar y la incertidumbre del futuro se cernía sobre ellos como una nube oscura. Eduarda, aún con el rostro cargado de preocupación y alivio por el reciente descubrimiento de su abuelo, preguntó a Nicolás cómo había encontrado a Fabio. El joven explicó con detalle lo que había sucedido, desde el momento en que encontró al anciano desorientado en el campo, pasando por los desafíos enfrentados para cuidarlo y finalmente recibiendo la visita inesperada de la hija de Fabio. Cuando Eduarda escuchó la explicación completa, una expresión de comprensión comenzó a formarse en su rostro. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos antes de revelar la verdad sobre Fabio. «Ahora todo tiene más sentido», comenzó ella, con un tono de voz que mezclaba alivio y tristeza. «Mi abuelo era un hombre exitoso, era un rico empresario, conocido en toda la región por su influencia y por los negocios prósperos que administraba». Eduarda miró al suelo por un momento, como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos antes de continuar. Sin embargo, hace algunos años, Fabio comenzó a mostrar signos de demencia y olvido. Su estado fue empeorando gradualmente. Un día, cuando llegué a casa, me di cuenta de que había desaparecido. No había señales de lucha ni de nada fuera de lo común. Pasaron las horas y no apareció. Mi madre y yo, desesperadas, comenzamos a buscarlo por toda la ciudad. Hizo una pausa con la mirada distante y melancólica. Clamamos por ayuda, llamamos a la policía e incluso a los medios de comunicación, pero las búsquedas no fueron muy productivas. Mi padre, Esteban, que debería estar a mi lado en este momento de crisis, parecía no preocuparse por la desaparición de Fabio. De hecho, él se mostraba cada vez más indiferente, como si la desaparición de su padre no le importara. Eduarda sacudió la cabeza, el desánimo evidente en su gesto. La verdad es que, mientras mi madre y yo estábamos devastadas y haciendo lo posible para encontrarlo, Esteban estaba más preocupado por los negocios y el control de los bienes de mi padre. Cuando finalmente conseguimos que las autoridades comenzaran la búsqueda, ya era demasiado tarde. Fabio parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Nicolás escuchó atentamente, comprendiendo ahora la profundidad de la situación que involucraba a Fabio y su familia. Se dio cuenta de que lo que parecía ser una simple búsqueda de un anciano perdido tenía raíces mucho más profundas y complejas. Eduarda, visiblemente cansada y emocionada, continuó. Mi padre vio la situación de Fabio como una oportunidad. Con la demencia y la confusión que estaba causando, Esteban pudo deshacerse de él y quedarse con toda la fortuna. Contrató a alguien para que cuidara de Fabio y lo mantuviera escondido, lejos de nuestra vista. Ese fue el último acto que él realizó antes de que yo tuviera el valor de irme y comenzar mi vida, lejos de ese ambiente tóxico. Nicolás, impactado por la revelación, sintió un peso adicional sobre los hombros. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Miró a Eduarda, que estaba luchando por contener las lágrimas. Sé que es difícil escuchar esto, pero tengo que agradecerte, Nicolás. Sin tu ayuda, no sé qué habría pasado con mi abuelo. Si no lo hubieras encontrado a tiempo, la situación podría haber sido aún peor. Nicolás, conmovido por la sinceridad y el dolor de Eduarda, respondió: «Solo hice lo que cualquiera haría, pero ahora necesitamos asegurarnos de que Fabio esté seguro y bien cuidado». La conversación entre ellos trajo un nuevo sentido de urgencia y propósito. Ambos estaban decididos a enfrentar los desafíos que aún estaban por venir y a proteger a Fabio de cualquier daño adicional. Sabían que aún había mucho por hacer, pero al menos la verdad estaba comenzando a salir a la luz, y con ella, la esperanza de un futuro más justo y seguro para el anciano. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y mientras Eduarda luchaba por encontrar pistas sobre el paradero de su abuelo, Esteban parecía vivir un periodo de prosperidad y satisfacción. Con cada nuevo avance en los negocios y en la vida personal, el brillo en los ojos de Esteban se intensificaba, como si su felicidad estuviera directamente ligada a la desaparición de Fabio. Todo lo que pertenecía a Fabio pasó a ser controlado por Esteban. Las empresas, propiedades e inversiones acumuladas durante años de trabajo arduo fueron transferidas al nombre de Esteban. El cambio en el estatus de Esteban era evidente para todos, y él se presentaba como un hombre de gran éxito e influencia, ostentando su nuevo estilo de vida con frecuencia. Eduarda, por otro lado,
enfrentaba una realidad completamente diferente. La búsqueda incansable de su abuelo se había convertido en su misión principal. Dedicaba todas sus energías y recursos a las investigaciones, consultaba detectives privados e incluso utilizaba sus redes sociales para difundir información con la esperanza de encontrar a alguien que hubiera visto a Fabio. Aunque no encontraba muchas pistas, su determinación no disminuía. Estaba dispuesta a ir hasta los confines del mundo si era necesario para traer a Fabio de vuelta. Mientras tanto, la vida continuaba para Esteban. Parecía indiferente a la búsqueda de su hija y al sufrimiento que su comportamiento causaba. Su indiferencia estaba camuflada por la fachada de éxito que mantenía. En eventos sociales, mencionaba con frecuencia cuánto disfrutaba y estaba satisfecho con su vida, sin nunca mencionar la desaparición de su padre. Su comportamiento era la expresión de la frialdad calculada de alguien que no se preocupaba por las consecuencias de sus acciones. El tiempo siguió pasando, y con él, el dolor y la frustración de Eduarda aumentaban. 6 años habían pasado desde la desaparición de Fabio, y el dolor de no saber qué había pasado con él nunca disminuyó. La búsqueda constante y las dificultades enfrentadas hicieron que Eduarda se distanciara de las personas a su alrededor. Su vida personal y profesional se vieron severamente afectadas por la búsqueda y por la lucha constante para superar la traición de su padre. Eduarda no tenía mucho que mostrar como resultado de sus esfuerzos, pero su resiliencia era notable. Se había convertido en una figura de determinación y coraje, a pesar de las adversidades. Cada pista falsa y cada obstáculo que enfrentaba solo reforzaban su deseo de encontrar a su abuelo y hacer justicia. Sentía una enorme responsabilidad sobre sus hombros, no solo por su abuelo, sino también por el legado de dignidad e integridad que deseaba preservar. Los meses y años pasaron, pero la esperanza de Eduarda nunca se agotó completamente. Ella continuaba buscando, siempre creyendo que de alguna manera la verdad sobre lo que realmente ocurrió con Fabio aún estaba esperando ser descubierta. La historia de Fabio y Eduarda estaba lejos de resolverse, y el peso de las acciones de Esteban aún pesaba sobre todos los involucrados, como una sombra que no podía ser ignorada. Eduarda decidió dejar su casa y la relación con su padre atrás. Sin nada más que perder, se marchó llevando solo la ropa que tenía puesta y una pequeña cantidad de dinero que había logrado ahorrar. El dolor de la separación y la determinación de encontrar a su abuelo impulsaron su decisión de buscar un nuevo comienzo. Se estableció en una nueva ciudad, donde consiguió un empleo como profesora de inglés en una escuela local. El cambio de ambiente era un alivio para Eduarda, pues ofrecía un refugio del dolor constante y la frustración que sentía respecto a la desaparición de Fabio. La rutina en la escuela ayudaba a distraer su mente y darle un propósito, además de permitirle sustentarse y encontrar un nuevo sentido en su vida. El trabajo como profesora era desafiante y gratificante. Eduarda se dedicaba con esmero a sus alumnos, aprovechando la oportunidad para reinventarse y reconstruir su vida. Aunque estaba distante de su familia y de su pasado doloroso, la sensación de estar en un ambiente donde podía hacer una diferencia le brindaba cierto consuelo. Sin embargo, la angustia sobre el paradero de su abuelo nunca la abandonaba. Cada vez que pensaba en Fabio, la sospecha de que su padre pudiera estar involucrado en su desaparición se hacía presente. Se involucró en su nueva vida, creando nuevas amistades y estableciendo una red de apoyo que la ayudaba a lidiar con los traumas pasados. No obstante, la sensación de injusticia persistía. Eduarda se mantenía atenta a cualquier noticia o pista sobre su abuelo. También intentaba contactar a otras personas, exploraba diferentes enfoques e investigaba cualquier posibilidad que pudiera llevar al descubrimiento de Fabio. El deseo de probar que Esteban estaba involucrado en la situación no la abandonaba. Mientras tanto, Esteban seguía con su vida de aparente éxito y prosperidad. Su enfoque estaba completamente dirigido hacia el acumulamiento de riqueza y poder, y la ausencia de Fabio solo aliviaba sus preocupaciones financieras. La desaparición de su padre le permitió asumir el control absoluto de los bienes y empresas que antes pertenecían a Fabio, y Esteban parecía estar viviendo el auge de su éxito. Su indiferencia hacia el dolor y sufrimiento causados por sus acciones era evidente en su comportamiento. El distanciamiento de Eduarda y el resentimiento que ella sentía
no afectaban su vida, siempre que él pudiera seguir disfrutando del dinero y el estatus que había alcanzado. La felicidad de Esteban estaba directamente ligada a su riqueza y al control que ejercía sobre la vida de los demás. La preocupación por la desaparición de su padre nunca tuvo lugar en su vida. Se rodeaba de personas que admiraban su éxito y lo consideraban un ejemplo de logros y poder. La indiferencia que mostraba hacia el sufrimiento de su propia hija y la desaparición de su padre era un reflejo de su naturaleza calculadora y egoísta. Eduarda, por su parte, se mantenía firme en su lucha, incluso cuando los días pasaban y las pruebas seguían siendo escasas. Buscaba justicia no solo para Fabio, sino también para ella misma y para lo que creía que era lo correcto. La búsqueda de la verdad y la esperanza de resolver el misterio que rodeaba la desaparición de su abuelo eran el combustible que la mantenía en movimiento. El pasado y la traición de su padre nunca fueron olvidados, y su viaje de redención y descubrimiento continuaba, guiado por la fe de que, algún día, la verdad saldría a la luz. Eduarda estaba decidida a descubrir más sobre lo que realmente había sucedido con su abuelo, y buscaba todas las pistas que pudiera encontrar. Con esto en mente, le pidió a Nicolás que compartiera cada detalle del encuentro con Fabio. Nicolás, aún afectado por la experiencia, comenzó a relatar con precisión todo lo que recordaba. Describió cómo encontró al señor Fabio en el campo, perdido y desorientado, y cómo, al llevarlo a casa, notó que el anciano tenía los pies heridos y estaba muy débil. Le mostró a Eduarda la caja de medicamentos que Fabio llevaba consigo, pero que él dudó en usar debido a la falta de información sobre el medicamento. Al ver los medicamentos, Eduarda se mostró visiblemente agitada. Reconoció el medicamento de inmediato, un tipo de sedante potente que Fabio había usado durante años. El rostro de Eduarda reveló una mezcla de alivio y angustia. Estos son los mismos sedantes que mi padre usaba para mantener al abuelo inmóvil. Los usaba para asegurarse de que Fabio permaneciera inactivo, sin la menor reacción durante el día, explicó ella con la voz temblando por la revelación. Eduarda empezó a conectar los puntos y los detalles que hasta entonces parecían inconexos. El uso de estos sedantes no solo era una medida para controlar el comportamiento de Fabio, sino que parecía ser parte de un plan más amplio para mantenerlo bajo control y evitar que interfiriera en los planes de Esteban. La situación se volvía más clara. Fabio, incluso en su condición de salud debilitada, podría haber sido una amenaza para el poder y control de Esteban, y el uso de los medicamentos tenía la intención de asegurar que permaneciera incapaz de hablar o moverse. Empezó a imaginar qué más podría haber sucedido. Si los medicamentos eran parte del esquema para mantener a Fabio alejado, esto implicaba un nivel de manipulación y crueldad que superaba lo que había imaginado. Eduarda se preguntaba si había otros aspectos de esta trama que aún no se habían revelado. La frustración y la tristeza que sentía al ver la extensión de la manipulación de su padre eran inmensas. Con esta nueva información, Eduarda se sintió aún más motivada para encontrar a Fabio y llevar justicia para él. El hecho de que su padre hubiera sido responsable de mantener al abuelo en un estado de dependencia, usando medicación para mantenerlo pasivo, confirmaba sus sospechas y le daba un nuevo ímpetu para su búsqueda. Sabía que necesitaba investigar más a fondo y quizás reunir más pruebas que pudieran revelar toda la verdad y exponer las acciones de Esteban. Nicolás, tocado por la determinación de Eduarda, decidió ayudarla de la mejor manera posible. Ofreció cualquier asistencia necesaria para buscar información adicional y revisar cualquier otro detalle que pudiera haber sido pasado por alto. La colaboración entre ellos parecía ser la clave para desentrañar el misterio y quizás encontrar una manera de confrontar a Esteban y hacer justicia por Fabio. Eduarda y Nicolás comenzaron a planear sus próximos pasos, decididos a desmascarar la verdad y sacar a la luz las injusticias que se habían cometido. Sabían que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero la búsqueda de la verdad y la necesidad de justicia les daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Eduarda y Nicolás llegaron al asilo, un edificio antiguo e imponente que exhalaba una sensación de tranquilidad en medio del tumulto de la situación. El lugar parecía bien cuidado, con jardines bien podados y un ambiente sereno. Al entrar, fueron recibidos por una recepcionista. Eduarda se presentó y preguntó si había algún registro de un señor llamado Fabio en el asilo.
La recepcionista, con una mirada cautelosa, informó que no podía proporcionar información sobre residentes a menos que los solicitantes fueran parientes directos. La respuesta dejó a Eduarda y Nicolás frustrados, ya que estaban buscando cualquier pista que pudiera llevar al paradero de Fabio. Al salir del asilo, Eduarda y Nicolás estaban desanimados, pero la suerte parecía estar de su lado. Mientras se dirigían al coche, Eduarda notó a un hombre que estaba conversando con uno de los empleados del asilo. El hombre parecía familiar y un sentimiento de reconocimiento invadió a Eduarda. «Nicolás, ¿ves a ese hombre?», preguntó Eduarda con la voz cargada de preocupación y curiosidad. «Me parece familiar». Nicolás miró en la dirección que ella señalaba y vio al hombre. También notó que había algo inusual en la situación. Al principio no podían recordar de dónde lo habían visto antes, pero la expresión en el rostro de Eduarda indicaba que ella estaba segura de que lo conocía. Eduarda entonces recordó un detalle crucial. Años atrás, cuando su abuelo Fabio comenzó a mostrar signos de demencia, la familia había contratado a un cuidador para ayudarlo. Ese cuidador era un hombre de mediana edad, con una postura firme y una mirada que parecía siempre estar evaluando la situación a su alrededor. El mismo tipo de mirada que ella veía en el hombre frente a ella. «Ese hombre», comenzó Eduarda, con los ojos fijos en la figura que ahora se dirigía al estacionamiento. «Era el cuidador que contratamos para mi abuelo cuando su situación empezó a deteriorarse». El pensamiento de que ese hombre podría tener alguna conexión con la desaparición de Fabio hizo que la ansiedad de Eduarda aumentara. Se acercaron al hombre y con una mezcla de cautela y determinación, Eduarda lo abordó. «Disculpe, señor, no puedo evitar notar que me parece familiar. ¿Trabajó anteriormente como cuidador?», preguntó Eduarda, tratando de mantener la calma. El hombre, inicialmente sorprendido, intentó ocultar su reacción. Miró a Eduarda y Nicolás con una expresión de perplejidad y luego intentó desviar la mirada. «No sé de qué está hablando». El hombre respondió evasivamente, dando pasos hacia atrás. Eduarda sintió que estaba cerca de algo significativo. Su intuición le decía que había una conexión entre ese hombre y la desaparición de Fabio. Intentó obtener más información, pero el hombre estaba claramente intentando evitar la conversación. Nicolás, dándose cuenta de la creciente tensión, intervino para ayudar. Intentó calmar a Eduarda y manejar la situación, pero el hombre ya se estaba alejando rápidamente. Antes de que pudieran hacer algo, él subió a su coche y salió del estacionamiento a toda velocidad. De vuelta al coche, Eduarda y Nicolás estaban aún más determinados a descubrir la verdad. El descubrimiento de que el hombre tenía un vínculo directo con el pasado de Fabio proporcionó una nueva pista crucial. Ahora necesitaban investigar más a fondo y descubrir la verdadera relación de él con la desaparición del abuelo de Eduarda. La frustración se transformó en una nueva fuerza motivadora. Sabían que debían actuar rápidamente para evitar que el hombre escapara y para juntar las piezas finales del rompecabezas. La búsqueda de justicia y la verdad se volvía cada vez más intensa y la conexión con el pasado de Fabio parecía ser la clave para resolver el misterio. Eduarda y Nicolás, tras el encuentro con el ex cuidador, sintieron la urgencia de actuar para ayudar a Fabio. Ambos estaban motivados, pero se sentían impotentes ante la complejidad de la situación. Eduarda dejó a Nicolás en su casa y decidió ir personalmente al asilo, con la esperanza de encontrar alguna forma de ayudar a su abuelo. Mientras Eduarda se preparaba para la visita, Nicolás regresó a su rutina en el campo. Pero la preocupación por Fabio y la situación de Eduarda lo acompañaban constantemente. Sabía que su papel en la resolución del problema era limitado, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Eduarda y encontrar una solución. Al llegar al asilo, Eduarda encontró a Fabio en un estado aún más debilitado de lo esperado. El anciano parecía constantemente somnoliento y desorientado, un resultado evidente del uso excesivo de medicamentos. Ella intentó interactuar con él de manera amable, conversando y haciendo lo posible para despertarlo del estado letárgico en el que se encontraba. Sin embargo, Fabio tenía dificultad para reconocer a su nieta y parecía confuso y distante. «Abuelo, soy yo, Eduarda», decía ella, tratando de obtener alguna respuesta. «Estoy aquí para ayudarte».
La frustración de Eduarda aumentaba a medida que se daba cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, Fabio estaba casi incontactable debido a la sedación. Habló con los empleados del asilo y trató de obtener información sobre el tratamiento de su abuelo, pero encontró resistencia. Los empleados, temiendo represalias o complicaciones, estaban renuentes a proporcionar detalles. Eduarda también estaba consciente de que su padre, Esteban, usaba su influencia para mantener a Fabio sedado y fuera de cualquier situación que pudiera traer complicaciones legales. La influencia de Esteban en la sociedad era considerable y su dinero parecía tener poder hasta sobre la policía y otras autoridades locales. La situación se volvía cada vez más desesperada. Eduarda y Nicolás mantenían contacto constante. Cada vez que ella lograba hacer una visita a Fabio, actualizaba a Nicolás sobre el estado del abuelo y sobre cualquier nueva información. Relataba cómo el tratamiento estaba afectando a Fabio y las dificultades que encontraba para cambiar la situación. «Nicolás, la situación está empeorando», decía Eduarda en una de las llamadas. «Mi padre está manteniendo al abuelo en un estado de casi coma todo el tiempo. Estoy tratando de conseguir algún apoyo, pero es muy difícil. Incluso la policía no puede hacer mucho sin pruebas concretas. Nicolás, aunque distante, intentaba ayudar de cualquier manera que pudiera. Comenzó a buscar información sobre leyes y regulaciones relacionadas con el tratamiento de personas en asilos, tratando de encontrar una brecha legal que pudiera usarse para ayudar a Fabio. También buscaba apoyo en organizaciones de derechos de los ancianos y trataba de reunir la mayor cantidad de pruebas sobre la situación para ayudar a Eduarda a hacer la denuncia correcta. Mientras tanto, Eduarda buscaba alternativas y trataba de reunir pruebas de abuso y negligencia. Buscó a otros residentes y empleados que pudieran haber sido testigos del comportamiento de Esteban y la condición de Fabio. Desafortunadamente, muchos estaban reacios a hablar debido al poder y la influencia del padre de Eduarda. Cada visita hacía que Eduarda se sintiera más determinada, pero también más exhausta. La realidad de que estaba luchando contra un sistema corrupto y una figura poderosa era abrumadora. Sin embargo, el amor y la preocupación por su abuelo la mantenían motivada. Sabía que necesitaba más pruebas y más aliados para luchar contra el poder que Esteban ejercía. Eduarda continuó visitando a Fabio siempre que podía, siempre en busca de una señal de que podría recuperarse o de una forma de exponer la verdad. Sabía que la situación de Fabio dependía de su perseverancia y de la colaboración de personas dispuestas a ayudar en la lucha contra la injusticia. El camino era incierto y desafiante, pero Eduarda estaba decidida a luchar hasta el final para asegurar que su abuelo recibiera el cuidado y la libertad que merecía. Eduarda, con un plan desesperado en mente, sabía que necesitaba actuar rápidamente. Recordó las conversaciones e información que había recopilado y decidió que la única forma de ayudar a Fabio era confrontar directamente a Esteban. La idea era provocar una reacción que pudiera llevar a una revelación, incluso sin pruebas concretas. Llamó a Nicolás para pedirle ayuda. Juntos, elaboraron un plan para enfrentar a Esteban. Ambos estaban conscientes de los riesgos, pero estaban decididos a hacer lo necesario para liberar a Fabio. Nicolás estaba nervioso, pero la determinación de Eduarda lo inspiraba a actuar. Se prepararon para una visita a la mansión de Esteban, donde esperaban obtener alguna respuesta sobre el destino de Fabio. Cuando llegaron a la opulenta mansión, Eduarda y Nicolás fueron recibidos por un mayordomo que los condujo hasta la oficina de Esteban. El ambiente lujoso contrastaba fuertemente con la situación desesperada en la que se encontraba Fabio. Cuando Esteban entró en la sala, los saludó con una sonrisa fría, claramente cómodo en su riqueza y poder. «¿Qué los trae aquí?», preguntó Esteban con una expresión de desdén. Eduarda y Nicolás intercambiaron una mirada y Eduarda, respirando hondo, decidió iniciar la conversación. «Señor Esteban, venimos a discutir algo muy serio», dijo Eduarda, tratando de mantener la compostura. «Recientemente, descubrimos algunas informaciones que podrían ponerlo en una situación difícil». Esteban arqueó una ceja, visiblemente interesado y un poco desconfiado. «¿Qué tipo de información?», preguntó él. Eduarda sacó algunos papeles de su bolso, documentos que había preparado como parte de su plan. Los colocó sobre la mesa y se aseguró de que Esteban los viera, sin que él pudiera realmente leer el contenido. Ella solo estaba intentando crear una impresión convincente. «Estos documentos prueban que usted ha colaborado para mantener a mi abuelo en una situación de abuso y negligencia», dijo Eduarda,
tratando de ser lo más convincente posible. Si no tomamos medidas legales ahora, todos estos documentos serán entregados a las autoridades. Esteban miró los papeles con una expresión de desprecio, pero no parecía perturbado. En lugar de negar o defenderse, comenzó a reír. Un sonido frío y cortante. Interesante, dijo Esteban, aún riendo. ¿Y realmente cree que esto me intimidaría? Eduarda y Nicolás estaban sorprendidos. El plan se estaba desmoronando, pero Eduarda decidió seguir adelante, presionándolo. Sabemos que usted ha controlado todo, incluso al cuidador del asilo, y sabemos que ha pagado muy bien para mantener a Fabio bajo control. Esteban dejó de reír y su mirada se volvió más seria. Miró a Eduarda con una expresión de resignación. Tienes razón, dijo finalmente, con la voz más grave. Pagué al cuidador para asegurarme de que él permaneciera fuera de vista. No quería que mi padre interfiriera en mis planes y en la administración de la empresa. Eduarda quedó en shock al escuchar las palabras de su padre. El peso de las confesiones de Esteban cayó sobre ella como una ola. Nicolás, a su lado, estaba igualmente atónito, pero intentó mantener el enfoque. ¿Por qué harías esto?, preguntó Eduarda, con la voz temblando. Él era tu padre. Era un obstáculo, respondió Esteban con una frialdad calculada. La empresa y el dinero eran más importantes. No quería que interfiriera en mi vida o en mis decisiones. Eduarda sintió una ola de revuelta y tristeza, pero se forzó a mantener la calma. Vas a pagar por esto, Esteban, sea con la justicia o con la manera que encontremos para exponer tu crueldad. Esteban no pareció muy preocupado por la amenaza. Se levantó de la silla y con un gesto indiferente, indicó que la conversación había terminado. Hagan lo que quieran, dijo, pero tengo recursos para lidiar con cualquier cosa que intenten. Eduarda y Nicolás salieron de la mansión con un sentimiento de derrota, pero también con una determinación renovada. Aunque la conversación con Esteban no había producido el efecto deseado, la confirmación de su crueldad les daba una base para buscar justicia. Sabían que necesitaban encontrar una manera de actuar legalmente y exponer lo que habían descubierto, incluso frente a los desafíos que aún tenían por delante. Mientras regresaban, Eduarda estaba más decidida que nunca a asegurar que Fabio recibiera la ayuda y la justicia que merecía. Nicolás, aunque exhausto, también estaba más comprometido en ayudar a Eduarda a enfrentar al poderoso enemigo que estaban enfrentando. Sabían que la lucha estaba lejos de terminar, pero estaban dispuestos a continuar la batalla por la verdad y la justicia. Cuando el estado de salud de Fabio comenzó a deteriorarse y mostró signos de demencia, Esteban vio en esto una oportunidad para deshacerse de él de una vez por todas. El objetivo de Esteban era claro: eliminar al padre de la ecuación y quedarse con el control total de las empresas y de la vasta fortuna familiar. Con la ayuda de un cuidador corrupto, logró manipular la situación para que Fabio fuera removido de su casa y llevado a un lugar remoto donde nadie pudiera encontrarlo. Esteban pagó al cuidador para transportar a Fabio a una ciudad lejana, donde fue colocado en un asilo que no estaba muy lejos de la casa de Nicolás. Durante 6 largos años, Fabio permaneció confinado allí, viviendo en un entorno donde su presencia era apenas una sombra del hombre que alguna vez fue. La vida en el asilo, marcada por la negligencia y la falta de estímulo, hizo que Fabio olvidara incluso su identidad. Su memoria se desintegró gradualmente hasta que ya no recordaba nada, ni siquiera quién era. El destino, sin embargo, tuvo un papel inesperado en la historia. Un día, Fabio logró escapar del asilo, aunque no sabía a dónde iba. Vagó sin rumbo durante horas, perdido y confundido, hasta que finalmente fue encontrado por Nicolás, que iba de camino al trabajo y se topó con el señor en un estado de desesperación y debilidad. Nicolás y Eduarda, con la ayuda de la información que habían reunido, lograron localizar al anciano y asegurar su bienestar. Cuando confrontaron a Esteban sobre la situación, el hombre no intentó ocultar la verdad. Sabía que su poder e influencia le daban una ventaja considerable y estaba dispuesto a usar esa ventaja para alejar cualquier amenaza. Con una frialdad calculada, Esteban se dirigió a Eduarda y Nicolás. Sé que no tienen pruebas suficientes para incriminarme, pero realmente no me importa, dijo Esteban con un tono de desdén. Pueden llevarse a este hombre, ya no quiero verlo aquí. No necesito preocuparme por las consecuencias, pues tengo dinero y poder suficientes para mantenerme fuera de problemas.
«Llévenselo y salgan de aquí». Sin dudarlo, Nicolás y Eduarda retiraron a Fabio de la mansión de Esteban. Con el señor finalmente libre de la opresión y los abusos, Eduarda lo llevó a su casa. Aunque la memoria de Fabio ya no era como antes y él continuaba luchando por recuperar partes de su pasado, comenzó a reconectar con su nieta. Eduarda hizo todo lo posible para proporcionar a Fabio un ambiente acogedor y reconfortante, y él empezó a reconocer a Eduarda como su nieta, sintiéndose más seguro y amado. Nicolás, que se había involucrado profundamente en la vida de Eduarda y en su lucha por la justicia, comenzó a visitar regularmente la casa de Eduarda. La proximidad y el apoyo mutuo durante ese difícil periodo permitieron que se formara una conexión especial entre él y Eduarda. El vínculo, que comenzó como una asociación en busca de justicia y recuperación, evolucionó hacia algo más profundo y un romance comenzó a florecer entre ellos. A medida que la vida de Fabio se estabilizaba y él empezaba a recuperarse emocionalmente, Eduarda y Nicolás encontraron consuelo y alegría el uno en el otro. Juntos se enfrentaron las adversidades y encontraron una forma de felicidad, uniendo sus vidas mientras continuaban cuidando y apoyando a Fabio en su camino para reconstruir lo que quedaba de su memoria e identidad. Un día, Eduarda y Nicolás decidieron aprovechar un paseo en coche para relajarse. Durante el trayecto, pasaron frente al centro comercial que estaba siendo construido y notaron algo sorprendente. La construcción estaba embargada, con grandes carteles de interdicto visibles por todos lados. «Entonces, esa empresa que está construyendo el centro comercial es la de mi padre», comentó Eduarda, con una expresión de curiosidad mezclada con preocupación. «¿Qué habrá pasado?». La inquietud llevó a la pareja directamente a la oficina de Esteban, que estaba en una zona comercial de la ciudad. Cuando llegaron, encontraron el lugar completamente vacío. El edificio tenía un cartel de «Se alquila» visible en la entrada, y el interior parecía abandonado, con muebles y equipos retirados. Sin poder obtener respuestas en la oficina, regresaron a casa y encendieron la televisión para seguir las noticias. La verdad se desveló en los noticieros. La empresa de Esteban había quebrado. Los reportajes detallaban cómo todos los bienes del empresario fueron embargados para cubrir los impagos y deudas acumuladas durante los años en que él estuvo al mando de la empresa. La drástica caída de Esteban de un empresario exitoso a alguien sin recursos fue ampliamente cubierta, pero su ubicación actual permanecía un misterio. Decidida a encontrar a su padre, Eduarda buscó cualquier pista sobre su paradero. Fue a los lugares que pudo imaginar, pero Esteban estaba desaparecido, sin dejar rastros. Sin embargo, esto era exactamente lo que Esteban quería. Tras la quiebra, se convirtió en un hombre que se escondía de todas las miradas públicas. De hecho, Esteban se había retirado a una pequeña casa de una habitación en una zona menos accesible de la ciudad. La vida allí era simple y discreta, contrastando drásticamente con el lujo y la opulencia que había conocido. Su nuevo empleo era en una modesta cafetería, donde trabajaba friendo hamburguesas y cuidando una pequeña cocina. Aunque el trabajo era honesto y dignificante, para un hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies, era un trabajo que le causaba una profunda sensación de vergüenza y derrota. Esteban evitaba al máximo cualquier contacto con el pasado y, sobre todo, con aquellos que pudieran reconocer su condición actual. Vivía en un estado de autoimposición, tratando de escapar del dolor y la humillación que su caída del poder había traído. Cada día en la cafetería era un recordatorio de su pérdida, y no quería que nadie supiera su verdadero paradero. Así se escondía del mundo, llevando una vida reclusa y solitaria, lejos de las miradas críticas y de los recuerdos de su antigua vida de éxito.